Buenas tardes, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a este culto virtual de nuestra amada iglesia Betel, correspondiente al domingo 26 de septiembre de 2021. Agradeciendo a Dios por permitirnos estar reunidos aquí por este medio, pero agradeciendo siempre todo su amor hacia nosotros. Ahora inclinamos nuestro rostro y en actitud de reverencia escucharemos un preludio a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Ahora, hermanos, damos paso al llamamiento a la adoración que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 5, de los versículos 4 al 11. Dice la palabra: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Ahora es momento de ofrecer nuestro culto. Oremos. Señor y Padre eterno, te ofrecemos este culto para tu honra y tu gloria, deseando que este tiempo sea como perfume a tus pies. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación tenemos la lectura devocional
que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55. Todo el capítulo leeremos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puedes hallarlo. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Por mis pensamientos son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Venid con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Ahora, hermanos, tendremos la oración de intercesión. Padre eterno, te pedimos humildemente y poniéndolo a tus pies, por la salud de todos aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad. Tú seas como médico de excelencia, los sanes, y que a sus familias les des fuerza para poder soportar esta situación. Además de esto, pedir por todos aquellos que no tenemos un trabajo fijo. Te pedimos que nos proveas y sustentes. Todo esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, con mis labios y mi vida. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Hermanos, ahora tendremos la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, de los versículos 34 al 38. Dice así la palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Ahora tendremos el mensaje de la palabra de Dios, el gran mandamiento, a cargo del presbítero Francisco Limón Cervantes. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque tengo la oportunidad hoy de dirigirme hacia ustedes para compartir algo de la palabra del Señor. Hermanos de la Iglesia Betén, esperamos que este tiempo de predicación sea de bendición para ustedes. Hoy vamos a abordar un tema de esos que son fundantes en la vida de la Iglesia. Tiene que ver con las directrices
básicas que en la vida de cada creyente deberíamos de tener. Entonces, quiero abordar este tema que aborda sobre la idea del gran mandamiento, pero antes de ello, vamos a orar. Padre, oramos, Señor, dándote gracias, poniéndonos en tus manos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Oramos para que este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, sea de provecho para nosotros, que sea de bendición para tu iglesia, y oramos, Señor, para que sea tu Espíritu el que guíe nuestras vidas acerca de qué es lo que tú quieres transmitirnos para nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre. Amén. Gracias al Señor por ello. Ahora, mencioné hace un momento, hay diversas directrices que son fundantes para la vida de cualquier creyente. Y no solamente estoy hablando de alguien que pertenece a la Iglesia Nacional Presbiteriana, sino en los creyentes en lo general. ¿Por qué? Porque son las enseñanzas básicas que Jesús mostró a través de su vida, de su ministerio, y esas enseñanzas fundamentales son utilísimas para poder entonces desarrollar una vida que le honra, que glorifica su nombre, pero también una vida que fructifica y es bendición para otras personas. Entonces, pudiera yo decirlo así. Esas directrices básicas tienen que ver con esa gran motivación que Jesús expresó diciendo para que tengamos una vida abundante o plena, si nos gusta esa otra versión. Entonces, se trata en este momento de algo que Jesús dijo en un diálogo muy corto, por cierto, en el texto del Evangelio, pero que apela a los elementos básicos de la fe. Es más conocido en las Escrituras como el gran mandamiento, y ese es el enfoque que hoy vamos a trabajar en este tiempo. Vamos a leer en primer lugar el texto, son poquitos versículos, Mateo 22, 34 al 38. Dicen así: al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más importante mandamiento. El texto en sí mismo tiene un área en la cual fue dicho. Aparentemente había ciertas discusiones entre unos y otros, fariseos y saduceos, lo cual probablemente lo has escuchado ya en muchas ocasiones en la vida de la iglesia. Esa era una discusión entre ellos, pero resulta que también al mismo tiempo ambos tenían una actitud de crítica o rechazo hacia el ministerio de Jesús. Por eso es que realmente cuando viene este tipo de pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Realmente es una manera de probar, y si puedo decirlo así, de probar cuán ortodoxa es la enseñanza de Jesús. Por supuesto, Jesús en ese sentido conoce no solamente las intenciones con las cuales viene la pregunta, sino también conoce con precisión cuál es la respuesta correcta, porque esa respuesta emana de las Escrituras. Este fragmento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón evoca un texto del Antiguo Testamento que es fundante también para cualquier judío. Entonces, dentro de esta fe ahora judeo-cristiana, tenemos que abordar que efectivamente ese es el primero y el más importante de los mandamientos, así como Jesús lo dijo. Sin embargo, ¿en qué sentido esto debe ser tan fundamental para la experiencia o una directriz de vida para todos los creyentes hoy en día? Tenemos que ubicar en primera instancia entonces por qué la razón de este texto. En primer lugar, tenemos que hablar de él como una orientación para nuestra vida. Y tenemos que diferenciar entre si se trata de una obligación o una guía. ¿Por qué? La expresión que se utiliza o la que comúnmente utilizamos en el español es justamente esta idea de un gran mandamiento. Pero me gustaría que recordáramos que aquellos famosos 10 mandamientos que están en Deuteronomio y en Éxodo, y que comúnmente así son enunciados en español, los 10 mandamientos, en el texto hebreo realmente no tienen esa característica. Realmente el texto hebreo dice son
las palabras. Estas son las palabras que Dios dijo. De hecho, en nuestra versión en español, puedes tú darte cuenta que justamente así lo menciona. Estas son pues las palabras. El subtítulo es el que de alguna manera u otra está a veces influenciando nuestra lectura. Esas son las palabras, por supuesto. Si vienen de parte de Dios, deberían de ser puestas atendidas y escuchadas y obedecidas. Pero el texto en sí mismo no habla acerca de un mandamiento, sino son las palabras. De hecho, casi se pudiera decir, es el consejo que Dios da, pero porque viene de Dios, es un consejo que debe ser atendido y por supuesto obedecido. ¿Por qué? Porque se trata de la dirección que Dios nos da para poder conducir la vida con éxito. Claro, yo sé que la palabra éxito no está aquí, pero si pudiéramos referirnos al propósito de Jesús de una vida plena, una vida fructífera, que podríamos también tomar acerca del libro del Génesis capítulo 1, en cuanto a cuáles son los propósitos de Dios para nosotros, por supuesto que se trata de eso, una vida productiva, una vida de éxito, una vida fructífera. Podríamos usar entonces diversas categorías, pero de una o de otra manera enuncian cuál es la razón por la cual Dios nos da este consejo, que si lo seguimos, por supuesto, habrá de traer bendición para nuestra vida. Ahora, el asunto no está solamente en qué se hace, sino en particular cuáles son las motivaciones por las cuales lo hago. Las personas podemos hacer las cosas correctas, pero con una motivación incorrecta. Lamentablemente así ocurre. Muchas de las ocasiones la gente hace cosas que efectivamente son correctas, pero su motivación puede ser el temor, el orgullo, no sé, el miedo, el querer resaltar encima de otros, en fin. Las motivaciones son importantes cuando se trata de nuestra relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de esa relación, por supuesto, la única motivación correcta, como el mismo texto lo enuncia, dice: amarás al Señor tu Dios. Entonces, tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento había una forma de interpretar, incluso todavía en la época de Jesús, donde la ley y la gracia parecían dos asuntos tanto distintos. De hecho, la mayor parte de las personas estaban acostumbrados al concepto de ley y en ese sentido de obligatoriedad. Mientras que el concepto de gracia, de pronto Jesús viene y lo predica, y aunque ha formado parte del texto bíblico por siglos, pareciera que de pronto les está hablando en un lenguaje diferente, porque no estamos acostumbrados incluso a la gratuidad. Quiero que consideren esto. Incluso hoy en día, en muchas comunidades evangélicas, ojo, no estoy diciendo que sean cristianas, porque si fuesen cristianas no estaríamos usando ese lenguaje. Pero muchas comunidades evangélicas de pronto te dicen: es tu obligación leer la Biblia, es tu obligación leer, es tu obligación congregarte, es tu obligación ofrendar y diezmar. A ver, espera. Pero si resulta que estamos hablando del Evangelio de la gracia de Dios, y si se trata del Evangelio de la gracia de Dios, ese concepto de obligatoriedad no cabe dentro del Evangelio de la gracia. Entonces tenemos que incluso corregir necesariamente ese tipo de actitudes, porque la motivación correcta, de acuerdo con las palabras de Jesús, es el amor, y eso nos coloca en el nivel de la gratuidad. Entonces, la fe consiste en amar a Dios de un modo supremo, por sobre todas las cosas. Esa es la idea del amor. Una fe que se mueve motivada por el amor, es decir, por la gratuidad y no por la obligación. Entonces, si hablamos de eso, ¿qué es entonces esa idea de amar a Dios de un modo supremo? Bueno, tenemos que ubicar que justamente Dios es el centro alrededor del cual gira toda nuestra vida. No se trata de Dios forma parte dentro de la serie de cadenas de relaciones en las cuales yo estoy involucrado.
¿Sabes? Hay algunas personas que tienen un tiempo para su trabajo, tienen un tiempo para su familia, tienen un tiempo para las diversiones, etcétera. Y parece que organizan su horario básicamente así, asignando una parte de tiempo para algo. Sin embargo, la fe bíblica no corresponde a eso. Eso realmente sería una fe que está segmentada, donde hay Dios, así, los domingos de 10 a 12. Y de 12 a 2 el tiempo de comida. Y de 12 en fin, esa fe segmentada no forma parte de la experiencia que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras muestran una relación totalmente distinta, donde Dios está en el centro y Él es el que dirige todo. Podríamos seguirlo, por ejemplo, en un par de textos. Escribió el apóstol Pablo diciendo así: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que abarca la fe? Pues justamente todo lo que yo vivo en la carne, no solamente esa experiencia espiritual, sino todas las experiencias. Es decir, tu vida familiar, económica, política, los negocios, todas las áreas donde tú te desarrollas, justamente todas necesitan ser dirigidas por Dios. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios de un modo supremo, es donde la fe es central y vinculante con todas las áreas de nuestra vida. Es decir, es la fe la que influye en mi manera de cómo tomo un tiempo de descanso, de cómo desarrollo mi profesión, la educación, de cómo manejo las finanzas, aún en los eventos dolorosos. La fe modifica y transforma, por supuesto, mi personalidad. Es la fe la que se dirige y la que conduce todas mis posesiones, el matrimonio, mi familia y por supuesto, entonces no tengo un tiempo para con Dios, sino es mi relación con Dios la que influye directamente en todas las esferas de la vida. Entonces, eso se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas, donde mi vínculo con Dios va a afectar en cada una de las áreas. Así entonces, nos es necesario tener el enfoque correcto. Y el enfoque correcto es amar a Dios. El objetivo es Dios. El objetivo no somos nosotros. El objetivo no somos nosotros, aunque nos hemos acostumbrado a mucho individualismo, a muchas actitudes donde ¿y qué beneficio me deja? ¿Y dónde está mi ganancia? Son frases comunes. Y son frases comunes donde incluso queremos que hasta en la relación para con Dios, nosotros de una o de otra manera pudiésemos ser beneficiados. Pero amar a Dios por sobre todas las cosas no se trata acerca de mí. El objetivo es Dios. La razón por la que ejercemos la fe, la razón por la que incluso hemos recibido la fe, no somos nosotros mismos. La razón es Dios. Solamente Él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos el enfoque correcto? Bueno, en primer lugar, superamos el egoísmo que nos es natural. Todos somos egoístas. Todos somos egoístas. Yo sé que algunos dirán, no, pastor, usted ni me conoce. Todos somos egoístas. ¿Alguna vez te han tomado una foto de grupo? Una selfie tal vez, o de esas imágenes donde aparece el grupo. ¿Cuál es el primer rostro que buscas? Claro, el tuyo. Y si el primer rostro que buscas es el tuyo y ves que saliste bien, es una excelente foto, porque no te fijaste mucho en los demás. Después verás a los demás cómo salieron. Pero sabes, el egoísmo nos es natural. Y cuando dejamos atrás mi yo para que Cristo crezca en mí, entonces mi yo tiene que ir disminuyendo. Porque justamente amar a Dios por sobre todas las cosas hace que mi yo tenga que disminuir, básicamente. Entonces, ¿para qué va a disminuir? ¿Para desaparecer? No, sino para que Dios sea glorificado en todo. Porque en Él nos movemos, en Él estamos, en Él somos. ¿Sabes?
Se trata de que la gloria de Dios se desarrolle a través de todo lo que nosotros hacemos. El apóstol Pablo escribió esta frase: háganlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa. ¿En qué profesión estás? Desarróllala para la gloria de Dios. El objetivo no es alcanzar un mejor escalafón en mi profesión. El objetivo no es ni siquiera tener mejores recursos económicos. No, el objetivo para un creyente es hacerlo para la gloria de Dios. Por cierto, si es para la gloria de Dios, entonces estamos siempre en la búsqueda de la excelencia. Tal vez hay gente que lo hace mejor que nosotros, es cierto. Pero dentro de mis propias capacidades, dentro de los talentos, los recursos, los dones que Dios me dio, vamos a buscar hacerlo con excelencia porque es para que Dios sea glorificado. Entonces, todo es para la gloria de Dios. Ese es el enfoque correcto. Ahora, ¿cómo es que hacemos todo esto? Justamente, precisamente así. Todo es en Dios. Dios es el centro, pero también es el medio y el fin. Entonces, repasemos brevemente algunas cosas. ¿Tenemos salvación? Sí. La recibimos, no la aceptamos. Es Dios el que nos la otorgó. Solo Dios es el que me da las fuerzas y la capacidad para poder hacer las cosas. Pero también solamente en Dios está mi descanso y mi vida y mi destino. Entonces, podríamos decir que el enfoque correcto de solo en Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, me va a llevar a entender que mi identidad está en Cristo Jesús, mi identidad está en Dios, de que la misión que yo desarrollo, la desarrollo con los recursos de Dios, en las oportunidades que Dios me da y con los dones que el Señor me ha otorgado. Y el destino hacia el cual yo me estoy caminando es justamente aquel que Él mismo ha designado para que yo mismo pueda recibirlo. Entonces, mi identidad, mi misión y mi destino, todo está justamente en Dios, en Cristo Jesús, si quieres ponerlo en un lenguaje distinto, pero es exactamente lo mismo. Así es que el concepto de amarás a Dios con todo tu corazón muestra la integralidad de lo que se está queriendo comunicar. ¿Por qué? Porque el corazón en el lenguaje bíblico no se refiere a un órgano o a un sentimiento, sino al centro del cual emana todo lo que hacemos. Entonces, la idea de amar a Dios con todo el corazón, con toda mi mente, después lo veremos, implica que ese corazón y esa alma y esa mente estamos hablando de voluntad y propósito, de una vida total y por supuesto de discernimiento, de un modo integral. Si alguien diría espiritual, mi cuerpo, como tú quieras. Pero a Dios lo fuimos llamados a amarlo de una manera integral, donde todas las habilidades, todas las capacidades que Dios ha puesto en nosotros han de ser usadas para amarlo y glorificarle a través de todo lo que hacemos. Entonces la integralidad forma parte justamente de amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esta expresión de integralidad implica que todas las facultades recibidas son de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nuestra vida, por supuesto. Y si puedo hablar de la vida física y la vida espiritual, y si quieres incluir ahí la salvación, también por supuesto está ahí incluida. Y todo realmente proviene de Dios. Entonces, nuestras habilidades físicas, dentro de ello, nuestra propia corporeidad, forma parte de lo que Dios nos ha dado. También forma parte los recursos espirituales, los dones que Dios ha provisto para que nosotros los podamos ejercer. En medio de ello está también las capacidades intelectivas que Dios nos ha brindado para poder usarlas para su gloria y por supuesto aún las expresiones o habilidades morales que desarrollamos en medio de una sociedad específica. Todas estas facultades son justamente para que a través de ellas nosotros le amemos y glorifiquemos. Entonces, es todo un concepto de integralidad. Ahora, ¿cuál es el resultado de amar a Dios por sobre todas las cosas? Eso, por supuesto, tiene un resultado.
más que un objetivo. ¿Cuál es el resultado de esto? Honramos a Dios. Cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, Dios es honrado. Si solamente amamos a Dios con lo que nos sobra, no estamos honrándolo realmente. Jesús contó una historia que seguramente tú conoces. Llegó el momento de las ofrendas, la gente estaba ahí y Jesús estaba viendo. Y había un hombre que llegó y dio una gran cantidad de dinero. Y había una mujer que llegó y ofrendó solamente 2 monedas que eran su único sustento. ¿Sabes? Honramos a Dios cuando nos despojamos de lo que Él nos ha dado y lo ponemos para el servicio suyo. Ahí es cuando honramos a Dios. No honramos a Dios cuando simplemente damos de lo que es un excedente para nosotros o de lo que incluso no utilizamos. En muchas ocasiones me ha tocado de pronto recibir una llamada, oiga pastor, tengo ahí una ropita vieja que ya no utilizo, pero está buena, está buena todavía. ¿Le puede servir a alguien? Sí, por supuesto. Sí, le sirve a alguien más. Pero si te fijas desde nuestra actitud, a veces nos ocurre eso. Y en algunas ocasiones me ha tocado ver templos que de pronto empiezan a acumular cosas y cosas que los miembros de sus iglesias donan, pero donan de lo que ya no sirve, de lo que para ellos ya no les es útil. Una televisión vieja, una grabadora que ya no sirve. Alguna vez me acuerdo que alguien llegó, pastor, aquí está una máquina de escribir, era muy buena. Pues sí, pero ya nadie usa una máquina de escribir de esas de hace 30 años atrás. ¿Sabes? Honramos a Dios cuando le damos a Él lo mejor, que todo lo tenemos. Cuando lo honramos, entonces nosotros estamos en su voluntad. ¿Y qué ocurre cuando estamos en su voluntad? Por supuesto, somos bendecidos y Dios cumple su propósito en ti. Porque cuando tú estás experimentando su bendición, la bendición de Él no es que cumplas tu propósito tú. El objetivo es Dios, ¿recuerdas? Por eso cuando Él cumple su propósito en ti, entonces nosotros somos bendecidos. Y algo más. Entonces también somos bendición para otras personas. Y Dios entonces nos permite ser instrumentos, reflejos de su gracia para otras personas. Y todo el proyecto entonces se completa porque nos permite ser bendición para otros. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Puede ser un proceso que nos va a llevar toda la vida, sí. ¿Por dónde empiezo? Déjame comentarte solamente el primer paso. Pero es un paso que tú y yo necesitamos desarrollar todos los días. ¿Por dónde empezamos? Sí, precisamente por dar prioridad a nuestro tiempo devocional con Dios. Ahí es donde iniciamos. ¿Es tan sencillo? Sí, es tan sencillo. Porque todas las cosas importantes para nuestra vida, Dios las ha hecho sencillas. Pero sencillas no significa que lo hagas una vez sí y 2 veces no, y después y ahorita corriendo, no. Si es prioritario, entonces vas a ocupar un tiempo específico para poder comunicarte para con Dios. Y ese tiempo devocional para con Dios, por supuesto, implica 2 cosas. Primero, la palabra, porque tú y yo necesitamos todos los días ir a la palabra del Señor. No te contentes con los versículos que nos mandan o con la imagen bonita que recibimos de vez en vez, o todos los días quizás. Eso es lo que Dios le dijo a aquel otro hermano y que lo está compartiendo tal vez contigo. Yo mismo escribo un devocional todos los días desde hace algunos años, pero es lo que el Señor me dice a mí. No te contentes con eso. Es necesario que tú mismo escuches al Señor y que tú mismo ores
y respondas y actúes en función de ese tiempo devocional para con Dios. ¿Por qué es importante? Porque es la manera en cómo Dios influye en mi vida todos los días. Mi mente, mis actitudes, mis relaciones van a ser influenciadas por la palabra, por su palabra y por su espíritu cuando yo leo todos los días, cada día, la Escritura. Entonces, que nuestro Dios bendiga tu vida y sigue ese consejo. Dale prioridad a tu tiempo devocional, porque ese tiempo devocional de calidad, por supuesto, será importantísimo y te conducirá a amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios te bendice. Gracias, hermanos, por este tiempo y oportunidad para compartir la palabra del Señor. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. Hermanos, llegó el momento de ofrendar. Recuerden que el número de cuenta y la clave interbancaria aparecerán en sus pantallas en la parte inferior. Oremos. Padre eterno, te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas que te ofrecemos de lo mucho que tú nos das. Recíbelas y dale a los administradores la sabiduría para hacer con ellas lo mejor para tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad, Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Ahora, hermanos, tendremos la oración final a cargo del presbítero Francisco Limón Cervantes. Después de haber leído las Escrituras y haber meditado acerca del gran mandamiento, es tiempo de que oremos y pidamos la dirección del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por este espacio que nos has brindado, Señor, para venir a tu palabra y escuchar tu consejo, Señor. Guía, Señor, tú nuestras vidas, de tal manera que todos los días crezcamos más en comunión para contigo. Que tu gracia, Señor, sea sobre tu pueblo. Y oramos, Señor, bendiciendo a tu iglesia, como tú enseñaste a tus siervos. El Señor nuestro Dios nos bendiga y nos guarde. El Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos bendiga y su preciosa paz, su perfecta paz, sea sobre este pueblo suyo. Amén y amén. Nuestro Dios les bendiga, hermanos, su gracia sea sobre ustedes. Amén. Buen día, hermanos. En esta ocasión me dirijo a ustedes para permitirme dar lectura al oficio número 146 enviado por el Presbiterio Nacional Veracruzano a nuestra iglesia. Dice así: a los miembros en plena comunión de la Iglesia Betel, Jalapa, Veracruz, presente, convocatoria. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jefe y cabeza de su iglesia, en cumplimiento al acuerdo tomado en nuestra reunión de directivos del Presbiterio Nacional Veracruzano, celebrada de manera virtual el día 30 de agosto de 2021, esta directiva les convoca a todos los miembros en plena comunión de esta amada iglesia, en conformidad con el orden constitucional, para que asistan a la reunión congregacional híbrida de modo presencial en el seno de esta iglesia Betel de Jalapa, y al mismo tiempo de manera virtual, que Dios mediante se llevará a cabo el domingo 3 de octubre de 2021 a las 12 horas. El asunto único a tratar es la elección de ancianos. Dicha reunión será presidida por el pastor oficiante, presbítero Francisco Limón Cervantes. Agradecemos su oración, puntualidad en la asistencia y la conexión por medio del enlace que se les hará llegar en tiempo y forma, y su participación en esta importante reunión. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Atentamente, por la directiva del presbiterio, presbítero Jaime Delgado, secretario.